Buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Le damos la bienvenida a esta 19ª Conferencia Misionera Argentina. Usted se preguntará por qué 19ª. Bueno, vamos a ver unas ilustraciones que nos han facilitado de Campo Misionero, donde se reflejan que desde el año 1963, primero en Calle Brasil y días después en el Luna Park, se celebró la primer conferencia misionera argentina. ¡Qué bendición! Ininterrumpidamente se han hecho hasta el día de hoy, hasta el lunes 17, que es cuando comenzamos, estas conferencias que han sido de tanta bendición. Todos sabemos que el tema de estas conferencias es la iglesia. Hoy se desarrollará una iglesia visionaria, la visión de Dios. Y los invito, va a ser el texto más leído de estas conferencias seguramente, a leer en Mateo capítulo 9. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor estaba viendo, sin lugar a duda, que había un cereal maduro listo para ser recogido. Y allí mies es sinónimo de esa muchedumbre que se reúne en las plazas, en los estadios, en las calles. Hace poquito estuvimos en Juntos San Juan y la cosecha de contactos y de almas que tomaron decisión por Cristo fue numerosísima. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están anhelando, tienen avidez de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Seguramente Jaime se va a encargar de ayudarnos, de edificarnos con su palabra. Pero me gustaría, en esta primera parte, invitar a un hermano, Juan Carlos Farao, pastor de la iglesia allí en Boulevard de los Italianos 112, en Villa Domínico, a que nos dirija una oración especialmente, orando por los misioneros del pasado, los misioneros del presente y aquellos que han de salir a la obra para cumplir esta grata y trascendente misión. Bendito Dios y amado Padre, te alabamos, Señor, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, aquel que posó su mirada en cada uno de nosotros, que abrió su corazón y que expresó su voluntad de querernos rescatar, de querernos redimir y de querernos justificar delante de tu presencia. Imposibilidad era lo que había en nuestro corazón y mente, porque somos pecadores, pero en tu gran bondad, en tu gran misericordia, Señor, un día designaste que el Señor Jesucristo dejase los cielos y, como dice el profeta Isaías, viniese a este mundo diciendo, heme aquí, y como uno más de nosotros, pero sin pecado, pudiese pregonar ese pacto eterno, anunciar las verdades que conoció en la intimidad contigo en los cielos y pregonar que el amor de Jesús, el amor de Cristo y el amor del Espíritu Santo estaba dispuesto para todo aquel que se arrepintiera de sus pecados y pudiese acercarse a ti. Querido Padre, te agradecemos por cada uno de aquellos hermanos que han antecedido a nuestras vidas, pero que marcaron esa determinación de querer imitar los pasos de Jesús. Hoy, querido Padre,
esta es la generación que estamos delante de ti. Y queremos tener ese mismo ímpetu, esa misma decisión, Señor, para que poder transmitir tu palabra, para poder pregonar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Oh, amado Padre, anhelamos que nuestra amada Argentina, como el resto del mundo, en cada lugar donde esté, cada evangelista, cada hijo de Dios, en su trabajo, en sus estudios, en su hogar, pueda transmitir que Cristo vive, habita en sus vidas y es el reflejo de su vivo testimonio. Oh, amado Padre, que tú levantes jóvenes, que tú levantes familias, que tú levantes congregaciones que puedan predicar tu santa palabra, no solamente en el templo, sino principalmente en sus vidas, en sus trabajos, en sus estudios, en su vecindad, en su comunidad, para poder ver las personas como la veía el Señor Jesucristo, como ovejas que no tienen pastor, pero tienen un corazón necesitado de querer conocer de Jesús, de acercarse a esa sangre que limpia y nos limpia de todo pecado. Por su nombre oramos, el nombre de Jesús, en el cual se doblará toda rodilla, pero en el cual también, Señor, un día le veremos, abrazándonos, recibiéndonos, tal vez en las nubes o tal vez en tu presencia, pero sabiendo de que nos aceptará, porque entregamos nuestros corazones a Él, creyendo en Él y siguiéndole a Él. Por Jesús oramos, nuestro Salvador. Amén y amén. Quiero resumirles a todos ustedes dónde será a partir de mañana, hoy es virtual, las conferencias, dónde será el epicentro, donde se han de desarrollar las conferencias. Bueno, Avenida, esto es para poner en los dispositivos, ¿no? Avenida Rodríguez Peña, 2704, San Martín. Esa es exactamente la entrada al centro de exposiciones Miguelete. Ahora, si usted quiere la ubicación para guiarlo, General Paz y 25 de mayo es la salida que tiene que tomar para poder llegar a este lugar. Sabemos que estamos muy acostumbrados a ir a Villarreal, pero el Señor nos proveyó de este lugar también que es muy grande y que quisiéramos ocupar con muchos hermanos y hermanas que vienen de diferentes lugares. Así que quiero resumirles. En el día de mañana, sábado 22, y a partir de las 16 horas, nuestro querido hermano de Santa Fe, de la iglesia en Santo Tomé, Rubén Vera, tendrá a su cargo el mensaje Una iglesia misionera, obediencia a Dios. Seguidamente, nuestro querido hermano Esteban Beitze, de la iglesia en Munro, abordará el tema Una iglesia que se acerca, se compadece como Dios lo hace. Y finalmente, nuestro querido hermano también de Santa Fe, Gustavo Caramelino, desarrollará el tema Una iglesia que bendice, sirve al prójimo como Jesús sirvió. En todas las secciones cantará el coro de las iglesias, el coro unido de las iglesias, que tanto bien nos hace escucharlo y tanto nos bendice con cada una de las canciones. Así que no se olviden, hoy es virtual, alcance Argentina, países limítrofes y otros donde llegue esta grabación. Pero mañana asumimos el compromiso de estar todos allí en el centro de convenciones o de exposiciones Miguelete, en la dirección que les indiqué. Finalmente, le voy a pedir al conjunto vocal de la iglesia en calle Vicente López 2113 Sarandí que nos cante una canción relacionada con la temática que tenemos en estas conferencias misioneras.
nadie se acercó para aplaudir. Comprendieron que famosos no iban a ser, mas pudieron entender. Jesús los llamaba, dijo: vengan en pos de mí. Y todo dejaron por Él. Y dejaron las redes, dejaron el mar. Una historia Él contó, difícil de poder entender. Nadie pudo explicar por qué le siguieron a Él, sin pensar si algo iban a ganar. A cada uno Él llamó y respondieron, dejando todo por Él, porque fueron llamados, no hubo otra razón, porque Él los llamó, toda su vida entregaron a Él, porque Él los llamó y Él nos llama hoy. Como los ríos fluyen en el mar y no vuelven más, pues su curso no pueden cambiar. Nos llamó nuestro Señor, donde quiera le seguiré. Así su amor nos mostró y nos guiará hasta el fin. Contestamos, dejemos todo por Él, porque fuimos llamados, otra razón no habrá, porque Él nos llamó, toda la vida entreguemos a Él. No vamos tras de una religión, una promesa, un sueño, solamente porque Él nos llamó y le obedecemos a Él. Todo por Él, porque fuimos llamados. Antes del mensaje de nuestro querido hermano que viene desde Paraná o está en Paraná haciendo la obra misionera porque es misionero, le vamos a pedir a nuestro coanciano Roberto Gianelli que tenga una oración especial por este desarrollo, por esta temática y por este mensaje. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en este día por el enorme privilegio que tenemos, Señor, de poder participar de las conferencias, Señor. Gracias te damos porque sentimos realmente
la voz del Señor hablando a nuestros corazones tan cerca por medio de los hermanos responsables de cada uno de los temas, Señor. Pero ahora en especial te queremos pedir por nuestro querido hermano Jaime Barnett, que va a tener la responsabilidad de desarrollar el tema Una iglesia visionaria, visión de Dios. Gracias, porque en este tiempo, gracias a Dios, Dios habla también a la iglesia por medio de sus siervos. Señor, te pedimos que tú permitas que nuestro hermano desarrolle el tema tal cual vos le indicaste en su corazón. Y seguramente va a ser de mucha utilidad para cada uno de nosotros que vamos a estar tomando las enseñanzas de Dios por la boca de nuestro Señor. Bendícelo ricamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, es un privilegio nuevamente estar con ustedes para compartir la preciosa palabra de Dios. Y gracias a Dios por la tecnología moderna, puedo estar con ustedes desde mucha distancia para poder compartir el tema que me ha sido asignado, el cual es la iglesia visionaria, y muy notable, en paréntesis, anunciado en la revista, dice visión de Dios. Entonces vamos a hacer la primera lectura en el libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 12 dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás benditas en todas las familias de la tierra. Segunda lectura lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Continuando con la visión de Dios en Hechos capítulo 1. Hechos 1. Y el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Capítulo 13 del libro de los Hechos, para completar la lectura. Capítulo 13, una porción clásica referente a la obra misionera, que dice, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El tema es muy importante, la iglesia visionaria, pero no menos importante la parte que señalé en paréntesis, que es la visión de Dios. Pues la visión de Dios es eterna y la visión de Dios es global. Dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, toda la visión de la cual por la gracia formamos parte de nosotros fue algo decidido previo a la creación en la eternidad por los seres divinos de la Trinidad. Y todo esto se realiza en lo que nosotros llamamos tiempo. Pero qué notable que aún antes de la fundación del mundo estaba anticipado la cruz de Cristo. En el capítulo 3 de Génesis descubrimos que el caos realmente de la caída se resuelve por la victoria anticipada de la cruz. Esta es y fue la visión de Dios, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tan temprano en la historia, entonces, se profetiza el nacimiento de un ser, una persona, sin intervención del hombre. Queridos hermanos, en Génesis capítulo 3, la gracia está en marcha. Dice, continuando con la lectura, en cuanto a la serpiente, esta te herirá en la cabeza, hablando del triunfo de Jesús en el Calvario, y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a los sufrimientos físicos de Jesús. Ahora, siguiendo un poco el tema de la visión de Dios, descubrimos que los patriarcas formaron parte de esa visión. Como leímos en capítulo 12 de Génesis, y cuando llegamos a capítulo 12 de Génesis, estamos en medio camino al Calvario. Porque dice, y haré de ti una nación grande. Entonces, la nación de Israel forma parte de esa visión. Esa nación, sostenida en la historia turbulenta y frágil de esclavitud, de cautividad, de alejamientos de Dios, demasiadas para ser mencionadas, a veces por el pecado, por la rebeldía, parecía que la historia de la nación colgaba de un hilo fino, deshilachado, pero el pacto de Dios permanece, la promesa de Dios se va a cumplir, hasta que
se siente el grito primero del bebé de Belén. Toda la historia de la nación llega a ese momento y se declara: porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, los patriarcas de fe formaron parte de la visión de Dios. En segundo lugar, naciendo de ellos, la nación de Israel forma parte de la visión integral de Dios. Ahora veremos que la Iglesia forma parte de esa visión. Por eso leímos en el libro de Hechos, capítulo 1, y descubrimos que ahí están en la escena en que se va a producir la ascensión de Cristo. Los discípulos no lo están anticipando. Entonces ellos tienen una pregunta que nace de una visión preconcebida. Porque preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La visión de ellos fue la de reinar. Y el Señor les cambia la óptica. Entonces tenemos la visión corregida de parte del Señor. Y luego, a partir de esa visión corregida, tenemos la visión creada. Porque el Señor está diciendo: no es tiempo de reinar, sino es tiempo de testificar. Y este tiempo que Él declaró en ese momento permanece hasta la fecha. Pero ellos, anticipando la ausencia de Cristo, están pensando y preguntándose: claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y con qué recursos vamos a contar? El Señor les contesta a estas preguntas. Porque dice en el versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es notable cómo el Señor eligió a Abraham. Es notable cómo eligió la nación. Es notable cómo eligió a los discípulos. Y ahora va por medio de ellos a formar la iglesia. Pero el tema de esa elección, este enfoque de este tema, de los patriarcas, de la nación, de la iglesia y de los discípulos, nunca está relacionado con la exclusión, más bien de la inclusión. Nunca está relacionado con la exclusión, sino con la expansión. Haré de ti una nación grande. La nación de Israel será el medio por el cual llega Jesús al mundo para la salvación de los hombres. Y la iglesia recibe poder para continuar la expansión de Dios. 10 días después, en realidad, sucede. Y estos discípulos temerosos, dudosos, ahora forman parte de la vanguardia de la expansión de la obra de Dios por medio de la iglesia. Recapitulando un poquito. Los patriarcas
forman parte de la visión de Dios. La nación de Israel formó parte de la visión de Dios. En esta época especial, desde Pentecostés y hasta el arrebatamiento de la iglesia cumple su parte en la visión eterna de Dios. La visión, como vuelvo a repetir, es expansiva. La iglesia visionaria, y ahora vamos a hablar de la iglesia visionaria, debe captar esa visión. Es cierto que la iglesia es una comunidad de personas congregadas en el nombre del Señor. Pero recordemos que el apóstol Pedro señala, un poco resume, lo que es el doble propósito de Dios para la iglesia. Dice en 1 Pedro 2, versículo 4, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, luego el objetivo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego en el versículo 10, son versículos bien conocidos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mirándolo en esta semana, hermanos, considero que son dos partes de una misma visión, pues nuestro conocimiento de Cristo, nuestra ocupación con la persona de Cristo, la cercanía nuestra a la persona de Cristo, nos capacita para adorar y para predicar. La persona que mejor presenta a Cristo, a Dios, en adoración, será la misma persona más y mejor capacitada para presentarle ante el mundo en la predicación. La iglesia visionaria es fundamentalmente una iglesia unida en ese propósito de Dios. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, combatiendo unánimes. La iglesia no puede cumplir la visión de Dios, ni convertirse en una iglesia visionaria si no es una iglesia unida. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, la analogía fue bien entendida por los filipenses, pues Filipos fue un gran centro militar romano. Y ellos entendieron que la unidad de cerrar filas con sus escudos largos, rectangulares, realmente formaba un muro infranqueable metálico. Era realmente una fuerza para enfrentar y luchar contra cualquier enemigo. Pero la ilustración es de la iglesia que cierra filas y que se hace una potencia en avanzar en la predicación del Evangelio. La falta de unidad es realmente atenta contra cualquier actividad de la iglesia. Nada obstaculiza la visión de Dios en la iglesia. Y nada neutraliza el poder de toda actividad, como la falta de armonía y la falta de perdonar. Pasando al libro de Tesalonicenses,
encontramos una iglesia visionaria y un modelo a imitar. El apóstol Pablo felicita a la iglesia de Tesalónica por ser un modelo de la iglesia visionaria. Dice: de manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, y está en su mente algo como una radio, la señal potente de una radio potente que está saliendo a todas partes. De vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia visionaria de Tesalónica sigue siendo el modelo que nos desafía. Pensaba dentro mío el otro día, la iglesia de Tesalónica, ¿habrá tenido coro? ¿Habrá tenido una banda de música? ¿Habrá tenido un grupo de alabanza? De esto no sabemos. No entorpeció la visión de ellos de avanzar con el Evangelio. Todas estas cosas que mencioné, todos tienen un potencial de enriquecer cualquier reunión de la iglesia. Pero lamentablemente, hermanos, les tengo que decir que la experiencia de años nos enseña que pueda a la vez tener todo el potencial de producir o ser el foco de celos o de disgustos o de alejamientos o de conflictos. Siempre ha sido un foco de problemas. Pero vuelvo a decir, y no lo digo de forma crítica, porque estoy de acuerdo con la música, con el coro, etc. No lo digo de espíritu crítico, pero que no sea que lo que acompaña la predicación pura y sencilla de Cristo sea motivo de perder el enfoque de Dios, el enfoque de los tesalonicenses. Entonces vamos ahora a considerar otra iglesia visionaria, pero el ángulo de verlo es diferente, porque se produce otro grado de expansión misionera. La iglesia local en Tesalónica estaba trabajando la iglesia en la expansión en la zona y otras zonas. Pero aquí tenemos otro grado de la expansión misionera cumpliendo con la visión de Dios. Y es el llamado del Espíritu Santo a algunos, no todos, los miembros. Todos somos llamados. Pero vemos que hay casos en que el Espíritu Santo aparta ciertas personas para realizar tareas específicas en la obra del Señor. Y es preciso que para esto la iglesia sea visionaria. En primer lugar, vamos a observar algo muy importante, hermanos, que el llamado de Dios es específico y es personal. Pero no era la iglesia. No, observe, apartadme, dice Bernabé y Saulo, para la obra a los que yo los he llamado. Entonces, primero
la voz del Espíritu Santo llega a Pablo y Bernabé. Él llama a los siervos de la obra, a la obra, más allá de los confines de la iglesia local. Pero observen quiénes son. Son hermanos activos, son hermanos fieles, son hermanos ministran con sus dones para bendición de la iglesia. A ellos el Señor crea una visión. Fundamentalmente, cuando hace esto por el Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? Lo hace fundamentalmente por su palabra. No falta nunca ningún llamado, la palabra del Señor a la persona o por lectura personal. En mi caso y en el caso de mi esposa era así. También en 2 o 3 oportunidades sentimos la voz fuerte, poderosa de Dios por medio de otros siervos que nos ministraban la palabra, pero no faltaba la palabra de Dios que impactaba sobre nosotros. El Espíritu Santo dice, los he llamado. Entonces, el Espíritu, ¿cómo lo hace? Lo hace creando una conciencia en la persona o en el matrimonio de quedarse donde está y seguir haciendo lo que siempre hizo. Le convierte en un desobediente. Tengo mi trabajo secular, tengo mi ingreso mensual, tengo mi familia todo bien compuesta, estoy feliz en la iglesia, tengo un ministerio que realizar, pero el Señor está moviéndome al piso. El Señor me está llamando. Y con el tiempo, un proceso largo, lo fue en el caso mío. Por eso, hermanos, cuando hablo de esto, sé que llega el punto en que te convertís al no responder en un desobediente. Así como es, porque he estado allí. Pero, ¿cómo comunica este llamado a la iglesia para que la iglesia comparta la visión y que sea una iglesia visionaria? Tal como crea la conciencia en los siervos llamados, crea también una conciencia en los ancianos principalmente, o en otros hermanos, de que Dios está obrando en esos hermanos. Estos hermanos ya comunican a los ancianos el proceso del Espíritu Santo en sus vidas. Digo proceso porque creo que es un proceso. Y no el resultado de una conferencia o de una sola reunión, sino Dios marcando, insistiendo y llamando. Así que, al enterarse los ancianos, ellos mismos, con esta conciencia que ellos tienen, puedan comunicar a estos hermanos: miren, hermanos, nosotros estamos observándolos, lo hemos hecho durante años, ven cuáles son tus prioridades, vemos cómo es tu mayordomía de dinero, de tiempo, de todo, y tenemos una conciencia de que quizás el Señor les esté llamando a su obra.
no se suenan trompetas en la iglesia, no se reciben postales del cielo, sino que se crea una conciencia en los hermanos locales. Ambas partes sincronizan. El verdadero llamado de Dios no produce sorpresas. Me acuerdo bien cuando conté a mis hermanos en Escocia 50 años atrás del llamado mío con mi esposa Betty. Después de escucharnos unos largos 45 o 50 minutos en un monólogo realmente, el primer hermano que habló por los demás dijo: bueno, querido Jaime, nada de lo que nos cuenta nos sorprende. Era un alivio para mí. Pero esa es la realidad. Dios estaba llamando y a ellos no les sorprendió. Entonces, la iglesia debe reconocer la obra de Dios en sus miembros, y cuando lo hace, esa iglesia está compartiendo la visión de Dios y se convierte en una iglesia visionaria. Déjenme decirles, hermanos, que la iglesia visionaria no es una iglesia egoísta. Tanto el campo visual tiene un campo visual amplio, una visión expansiva. Y hay un modelo de imitar en Hechos capítulo 13. Estará dispuesta la iglesia a desprenderse de los hermanos más fieles, más fervientes, los mejores, y apartar, liberar, bendecir y apoyar la obra del Espíritu Santo en ellos. La iglesia visionaria, guiada por el director de misiones por excelencia, y esto creo que debo decirlo, hermanos, la iglesia visionaria no es egoísta, pero tampoco condiciona el futuro, lugar, tipo de ministerio, tiempo de ministerio en los siervos llamados, sino reconoce el modelo bíblico de permitir de que el Espíritu Santo que los llamó les guiará, les va a colocar en el lugar donde Él quiera. Le va a abrir puertas de ministerio de acuerdo a sus capacidades. En este caso particular a Pablo. Si hubiesen presentado todo el futuro de Pablo, de 4 años en prisión por lo menos, en 2 oportunidades de 2 años, más todo lo demás que le pasó, hubiesen dicho: mejor que se quede acá, hermano. Mitchell, mire los campos que hay acá. Pero no será la guía del hombre, o una agencia, o una denominación, permíteme decirles, hermanos, por favor, sin juzgar la piedad de las personas en ellas. Pero si fuera así, y eso es realidad, colocan al misionero de acuerdo a su proyecto. Dirían que los recursos no alcanzan para que el misionero vaya, aunque tenga un peso en el corazón sobre cierto lugar. Pues los recursos no alcanzan, no es parte de su proyecto para la obra en ciertos lugares. Como por ejemplo en Baltistán, al norte de Pakistán, o hermanos míos conocidos actualmente en Nepal, en las Himalayas, en Tibet y en Baltistán. O otro hermano conocido
en una población de unos 50.000 habitantes en la isla más grande del mundo, en Groenlandia. Sin embargo, los hermanos no le decían, ahí no, el proyecto va a ser muy caro, no podés. Ustedes saben que el Señor ha levantado testimonios en esos lugares. Entonces confiemos en la guía del Espíritu Santo. Les comento esto, hermanos, porque pude estar presente por Zoom en las conferencias para celebrar los 150 años desde que se hace registros de los hermanos encomendados de nuestras asambleas, de los hermanos desde Gran Bretaña, Reino Unido. Realmente llamó poderosamente la atención de que sobre este modelo bíblico, en que el siervo es guiado, orientado, sostenido por la guía del Espíritu Santo, más de 7.000 hermanos han salido sobre este modelo. Repito, más de 7.000 de las pequeñas islas británicas. Y siguen saliendo. Y ustedes saben que la indiferencia reinante en Gran Bretaña y Europa, y lo digo, y está ganando cada vez más terreno acá en Argentina, la indiferencia, que es peor que cualquier religión o fanatismo religioso. A pesar del achicamiento de la membresía en Gran Bretaña, a pesar de que la cantidad de iglesias se va mermando, no vale decir que han perdido la visión de Dios y que siguen siendo iglesias visionarias. Comento esto porque a veces hay un concepto equivocado sobre esto. Cuando les digo, hermanos, que sigue siendo visionaria. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 han sido encomendados 76 hermanos más al extranjero. Desde el año 2000. Y 10 más a trabajar en una nueva situación actual de los inmigrantes a Gran Bretaña. La iglesia visionaria está dispuesta a ser menos para que sean más. Parte importante de esta visión es la expansión, será oración por cosas específicas, por el más allá. Informar de la obra en y fuera del país, ofrendar para la obra en y fuera del país. No podemos llamarnos iglesia visionaria si no cumplimos con esto. Pero hay otro grado de expansión aún que resta, dadas las condiciones de un comienzo aprobado, de bendición evidente, y del desarrollo sano de la membresía. La iglesia visionaria no demora ni resiste la separación armoniosa de un grupo saliente y otorgarlos la autonomía bíblica. Esa es una iglesia visionaria. Lo que no se hace por esa separación armoniosa, hermanos, tarde o temprano se hace por una división dolorosa. La iglesia visionaria no es la de formar una mega iglesia, sino de ser una iglesia que se multiplica en muchos lugares. La iglesia visionaria debe hacer énfasis sobre la vida congregacional y la importancia de congregarse en ella.
cuando las muchas actividades bíblicas, o no bíblicas, pero no antibíblicas, resultan en la ausencia de las reuniones congregacionales o la suspensión misma de ella, resulta peligroso. Y temo, hermano, que estamos perdiendo el sentido y la importancia de la congregación. Así que, hermanos, la roca firme y sólida de la vida congregacional es que estaban Hechos capítulo 2 juntos, unánimes. ¿Está ahí? Siempre estuvo ahí. Pero me gustaría mencionar algo de la iglesia visionaria y la responsabilidad social de esa iglesia, porque en la actualidad siempre no se puede evitar cierta responsabilidad social. En la actualidad se crea la necesidad de ser vistos, de estar haciendo algo, en algunos casos para las fotos. Pero no permitamos, hermanos, que los aportes sociales de la iglesia cambien las prioridades, el enfoque, el objetivo de predicar a Cristo. Las responsabilidades sociales, estaba pensando en esto, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, satisfacieron necesidades puntuales, en momentos especiales, como una pandemia, y no en forma continua, sin cortar nunca. De hacerlo de forma continua resulta agotador, resulta a veces en la pérdida del objetivo y aún la pérdida del gozo de hacerlo. Además, resta recursos de energía física y espiritual de lo primordial de la visión de Dios y la razón por la cual Jesús vino al mundo, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta visión, llevada a cabo por la iglesia visionaria, de ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra y a toda criatura. La iglesia visionaria. ¿Cómo concluye? Que el Señor nos ayude, hermanos, y que estemos entregados y a la plena disposición del Señor hasta que se cumpla la visión de Apocalipsis 5. Cuando los millones de millones, redimidos por la sangre del Cordero, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, se unen en la nueva canción, diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de poder tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Que el Señor nos ayude a que seamos cumplidores de la visión de Dios y que nuestras iglesias sean iglesias visionarias. Agradecemos al Señor, hemos sido conmovidos, impactados por su palabra, pero además por la vigencia, la experiencia y la trayectoria de nuestro querido hermano Jaime, quien ha venido de tierras lejanas a hacer una obra de extensión del reino de Dios. Vaya si respalda con su ejemplo esto de la iglesia visionaria, aquella iglesia de la cual vino o partió para afincarse en Paraná y desarrollar toda esa tarea misionera. Así que estamos muy agradecidos, Jaime, por este mensaje, pero también por tu vida y tu testimonio, donde el Señor te ha puesto. ¿Qué les parece si para terminar esta reunión
y ya alistándonos, preparándonos para el día de mañana, esta convocatoria multitudinaria que tendremos en el Centro de Exposiciones Miguelete, oramos agradecidos al Señor. Oh Padre, te agradecemos en esta hora por las conferencias que se pueden desarrollar. Tantos años, Señor, que tú nos permites estar en esta tierra aprovechándolo para orar por nuestros misioneros, apoyar a nuestros misioneros, avalar a nuestros misioneros, encomendar, Señor, a misioneros, abrir surcos. Señor, tantos hombres que fueron a la mies, obreros a la mies. Y te agradecemos en particular porque nos permite desarrollar esta temática. Señor, y bendice a todos los que han escuchado, hermanos, hermanas, amigos, que también virtualmente pueden escuchar este mensaje, y nos predisponemos, Señor, late nuestro corazón pensando que en el día de mañana nos podremos encontrar nuevamente allí en San Martín, Señor, en nuestro centro de exposiciones, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz y también para escuchar agradables melodías. Señor, bendice todo lo que se hace, todo lo que se hará. Danos un buen clima, un buen tiempo, Señor, en el día de mañana. Y bendice a los que tengan que presidir, aquellos, Señor, que tengan parte, a FEMA con sus informes, y a todos, Señor, los que tengan alguna participación activa. Y trae con bien a todos aquellos que de lugares distantes van a llegar a ese lugar de convocatoria. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.